Después de despedirme de mi hija que partía de viaje, dejé el aeropuerto a regañadientes. Pero tan pronto como una señora me tomó de la mano con un pedido extraño, yo no podía creer lo que ella me estaba pidiendo. Me llamo Fátima Duarte, tengo 69 años, y lo que esa mujer me reveló en ese momento destrozó todo lo que yo creía saber sobre mi propia hija. Pero voy a contarles todo desde el principio, desde esa mañana que comenzó como cualquier otra. Era jueves, el día del viaje de Valeria. Mi hija tenía una reunión de negocios en Miami, o al menos eso me había dicho. 2 semanas fuera. Yo estaba feliz por ella, orgullosa de verla tan exitosa, tan independiente a sus 42 años. Me levanté temprano para prepararle el desayuno, como siempre hacía cuando ella viajaba. Huevos revueltos, café cargado, pan tostado con mermelada de fresa, su favorita desde niña. La vi bajar las escaleras con su maleta grande, esa negra con ruedas que le había regalado en su último cumpleaños. Sonreía mientras guardaba unos documentos en su bolso de mano. Ahora que lo pienso, había algo extraño en esa sonrisa. Algo forzado, algo frío que no supe descifrar entonces. Desayunamos juntas en la cocina, conversando sobre cosas simples. Ella me preguntó si había pagado la cuenta de la luz, si había tomado mis medicamentos para la presión, si recordaba la cita con el dentista la próxima semana. Preguntas normales de una hija preocupada, pensé yo. Pero luego vino algo diferente. Valeria sacó unos papeles de su bolso y los puso sobre la mesa, junto a mi taza de café. Me dijo que eran solo unas autorizaciones bancarias. Cosas simples, mamá, para que yo pueda ayudarte a pagar las cuentas mientras estoy fuera, ya sabes que a veces se te olvidan las fechas. Yo miré los papeles, pero las letras pequeñas me cansaban la vista. Ella insistió con dulzura, con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Dijo que confiara en ella, que era mi hija, que solo quería cuidarme. Algo dentro de mí dudó. No sé qué fue, tal vez intuición de madre, tal vez el Espíritu Santo protegiéndome. Le dije que prefería leerlos con calma después, cuando tuviera mis lentes de lectura a mano. Vi un destello de irritación cruzar su rostro, pero se recuperó rápido. Me dijo que estaba bien, que lo haríamos cuando regresara. Guardó los papeles con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Terminamos el desayuno en un silencio incómodo que traté de llenar preguntándole sobre su hotel, sobre el clima en Miami, sobre si había empacado suficiente ropa. A las 9 de la mañana salimos hacia el aeropuerto. Yo insistí en acompañarla, quería despedirme bien de mi niña, aunque ella me había dicho que no era necesario, que podía tomar un taxi. Pero una madre es una madre, y yo quería estar con ella hasta el último momento. El viaje en mi auto viejo fue tranquilo. Valeria iba distraída, revisando su teléfono constantemente, escribiendo mensajes que no me dejaba ver. Yo manejaba despacio, como siempre, disfrutando de esos últimos minutos juntas. Llegamos al aeropuerto internacional a las 10:15. El lugar estaba lleno de gente, maletas, familias despidiéndose, el bullicio típico de un aeropuerto grande. Ayudé a Valeria a sacar su equipaje del maletero, insistí en cargar su bolso aunque ella me dijo que no. Caminamos hasta el mostrador de check-in. Ella documentó su maleta, recibió su pase de abordar. Yo la miraba con orgullo, mi hija profesional, segura, independiente. Si tan solo hubiera sabido la verdad en ese momento. Nos dirigimos hacia la zona de seguridad, donde ya no podría acompañarla más. Ese momento siempre me ponía triste, ver a mi hija irse, quedarme sola en casa otra vez. Desde que enviudé hace 5 años. Valeria era todo lo que tenía. Ella me abrazó, pero fue un abrazo rápido, mecánico. Me dio un beso en la mejilla y me dijo que me cuidara mucho, que comiera bien, que no me olvidara de tomar mis pastillas. Me prometió que me llamaría al llegar al hotel. La vi alejarse hacia la fila de seguridad, arrastrando su maleta pequeña de mano. Se volteó una vez para despedirse con la mano. Yo me quedé ahí parada, como una tonta, con lágrimas en los ojos, sintiendo ese vacío que siempre sentía cuando ella se iba. No quería irme todavía. Me senté en una de esas sillas incómodas de la sala de espera, viendo a la gente pasar, postergando el momento de volver a mi casa vacía. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje diciéndole que la amaba, que tuviera buen viaje. Pasaron 20 minutos. Media hora. Yo seguía ahí sentada, sin ganas de moverme. Finalmente me levanté, tomé mi cartera y caminé lentamente hacia la salida. Cada paso me pesaba.
2 semanas sola. 14 días sin ver a mi hija. Me parecía una eternidad. Llegué casi a la puerta de salida cuando sentí una mano agarrar la mía con fuerza. Me asusté, pensé que era un ladrón. Me volteé rápidamente y vi a una mujer con uniforme de limpieza del aeropuerto. Tendría unos 55 años, rostro cansado pero honesto, ojos llenos de urgencia. Estaba sin aliento, como si hubiera corrido. Me agarró de ambas manos y me dijo con voz temblorosa: «Señora, por favor, perdone que la aborde así, pero tengo que hablar con usted urgentemente. Es sobre su hija, la que acaba de despedir». Mi corazón dio un vuelco. Pensé que algo había pasado, un accidente, que el avión había tenido problemas. Le pregunté alterada qué había sucedido, si Valeria estaba bien. La mujer me llevó hacia un rincón más tranquilo, lejos de la gente. Seguía agarrando mis manos. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que me asustaba. Me dijo que se llamaba Rosa, que trabajaba en la limpieza del aeropuerto hace 10 años. Y entonces me dijo algo que me dejó helada. «Señora, yo estaba limpiando el baño de mujeres hace 1 hora. Su hija entró. Estaba hablando por teléfono. Yo estaba en uno de los cubículos. Ella no sabía que había alguien ahí. Escuché toda la conversación». Rosa respiró hondo, como preparándose para decir algo terrible. Sus manos temblaban agarrando las mías. Me dijo: «Su hija hablaba con alguien, un hombre. Decía que este viaje era perfecto, que cuando regresara en 2 semanas pondría en marcha el plan. Que usted no sospecharía nada». Yo la miré sin entender. «¿Qué plan?». Rosa continuó, su voz quebrándose. Ella dijo textualmente: «Cuando vuelva, empiezo con los papeles médicos falsos. Mi mamá ya casi firmó la procuración esta mañana. La vieja es tan confiada. En 1 mes tengo todo a mi nombre y la meto en alguna clínica barata. No va a durar mucho ahí de todas formas». El mundo se detuvo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Rosa me sostuvo porque casi me caigo. Ella tenía lágrimas en los ojos cuando me dijo: «Señora, yo perdí a mi mamá hace 3 años en una situación parecida. Una prima le hizo lo mismo, la internó y le robó todo. Cuando me enteré ya era tarde. Mi mamá había muerto sola en una clínica horrible. Por eso no pude quedarme callada cuando escuché a su hija. No podía permitir que otra madre sufriera lo mismo». Yo negaba con la cabeza. No podía ser cierto. Mi Valeria, mi niña, la hija que crié, que amamanté, que cuidé durante 42 años. Imposible. Tenía que ser un malentendido, otra persona, otra conversación. Pero Rosa insistía. Me describió exactamente cómo iba vestida Valeria: pantalón negro, blusa blanca, ese collar de perlas que le regalé. Me repitió frases exactas que solo mi hija conocía, detalles de nuestra vida que mencionó en esa llamada telefónica. Me dijo que Valeria habló sobre la casa, sobre mis ahorros de $75,000 que tengo guardados de la pensión de mi esposo, sobre el departamento que heredé de mi madre hace 2 años y que vale unos $200,000. Rosa me contó que Valeria se reía al teléfono, que decía: «La vieja confía ciegamente en mí, es tan fácil manipularla». Que mencionó algo sobre tener ya contactos con un médico que firma documentos de demencia senil por $500. Que en 2 semanas, cuando regresara bronceada y relajada de Miami, comenzaría la operación final. Yo temblaba. Las piernas no me sostenían. Rosa me ayudó a sentarme en una banca. Me ofreció agua de su termo. Yo no podía pensar, no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Era posible? ¿Mi propia hija? ¿La niña que dormía abrazada a mí cuando tenía pesadillas? ¿La adolescente que lloraba en mis brazos cuando le rompieron el corazón? ¿La mujer que me prometió cuidarme siempre después de que enviudé? Rosa se quedó conmigo casi 40 minutos. Me contó toda su historia, cómo su prima manipuló a su mamá, cómo falsificó papeles, cómo la internó en una clínica psiquiátrica horrible donde la drogaban para mantenerla callada. Como cuando Rosa finalmente se enteró y fue a buscarla, su mamá ya había muerto de neumonía por negligencia. Me dijo entre lágrimas: «Señora Fátima, yo no pude salvar a mi mamá. Pero tal vez Dios me puso hoy en ese baño para salvarla a usted. Por favor, créame. Por favor, protéjase. Tiene 2 semanas para prepararse antes de que su hija regrese». Cuando finalmente me fui del aeropuerto, ya eran las 2 de la tarde. Manejé a casa como zombie,
sin ver realmente la carretera. Llegué, estacioné, entré a mi hogar vacío. La cocina todavía olía al desayuno de la mañana. Los platos estaban lavados, todo en orden. Todo aparentemente normal. Pero nada era normal. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde Valeria y yo veíamos películas juntas los domingos. Y entonces, como un rompecabezas maldito, las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sofá de la sala hasta que amaneció, recordando cada detalle de los últimos 6 meses. Cosas que había ignorado, que había justificado con amor de madre, ahora cobraban un significado completamente diferente. Recordé que hace 4 meses Valeria empezó a preguntarme constantemente sobre mis finanzas. Mamá, ¿cuánto tienes ahorrado? Deberías invertirlo mejor. Yo conozco a alguien que puede ayudarte. Yo le había dicho que tenía $75,000 guardados, la pensión completa de mi esposo que nunca toqué porque vivía de mi propia pensión modesta. Ella insistió tanto que casi aceptó reunirme con su asesor financiero. Pero algo me detuvo. Llamé a mi banco y me dijeron que muchos estafadores usaban esa táctica con personas mayores. Decidí dejar mi dinero donde estaba, en una cuenta de ahorro simple pero segura. Valeria se molestó cuando le dije que no. Recuerdo que hizo un gesto de fastidio, pero luego sonrió y dijo: «Está bien, mamá, tú sabes lo que haces». En ese momento pensé que era preocupación genuina. Ahora entiendo que era frustración porque su plan había fallado. Luego recordé el incidente de hace 3 meses. Valeria trajo a casa a un hombre que presentó como amigo abogado. Dijo que este señor podía ayudarme a organizar mis documentos por si algo me pasaba. Que era importante tener todo en orden a mi edad. El hombre, que se presentó como el licenciado Antonio, puso sobre mi mesa de comedor un montón de papeles. Habló rápido, con términos legales que no entendí. Procuración general, testamento, fideicomiso. Todo sonaba profesional, importante. Me presionaron para firmar ese mismo día. Valeria decía: «Mamá, es por tu bien, para protegerte». Pero yo les dije que necesitaba tiempo, que quería que mi sobrino Luciano, que es abogado, revisara todo primero. Se fueron molestos, con los papeles sin firmar. Valeria me llamó esa noche, su voz sonaba tensa. Me dijo que había ofendido a su amigo, que el licenciado Antonio era muy respetado y que yo lo había tratado como si fuera un estafador. Me hizo sentir culpable durante días. También recordé las veces que Valeria comentó sobre residencias para adultos mayores. «Mamá, vi un lugar hermoso, con jardines, actividades, enfermeras. Deberías conocerlo, por si algún día necesitas ayuda». Yo me reía y le decía que todavía estaba perfectamente bien, que podía cuidarme sola. Pero ella insistía. Me mostraba folletos, páginas web, lugares que costaban entre $2,000 y $3,000 al mes. Yo le decía que era un desperdicio de dinero, que prefería quedarme en mi casa. Ahora entiendo que estaba preparando el terreno, acostumbrándome a la idea. Hace 2 meses, Valeria empezó a hacer comentarios extraños sobre mi memoria. «Mamá, ¿no recuerdas que ya me contaste eso ayer? O mamá, quedamos en vernos el martes, no el lunes. ¿Estás segura de que estás bien?». Cosas pequeñas que me hacían dudar de mí misma. Una vez me juró que le había prometido prestarle $5,000 para un proyecto. Yo no recordaba haberle prometido nada. Ella insistió tanto que empecé a pensar que realmente lo había olvidado. Casi le transfiero el dinero, pero mi banco me pidió confirmación en persona y cuando fui, la vergüenza me detuvo. Recordé también que hace un mes encontré frascos de pastillas en mi botiquín que no reconocí. Eran ansiolíticos, sedantes. Valeria dijo que el médico me los había recetado y que yo lo había olvidado. Me asusté tanto pensando que estaba perdiendo la memoria que casi empiezo a tomarlas. Pero llamé a mi doctor y él me confirmó que nunca me había recetado esas medicinas. Cuando le pregunté a Valeria, se enojó mucho. Dijo que estaba confundida, que eran sus pastillas, que yo estaba mezclando las cosas. Me hizo sentir tan mal que terminé disculpándome con ella. Ahora, sentada en mi sofá a las 4 de la madrugada, todo tenía sentido horrible. Valeria estaba creando una narrativa. Estaba haciendo que yo pareciera confundida, olvidadiza, incapaz. Preparando el escenario para declararme incompetente. Me levanté y fui a mi habitación.
Abrí el cajón de mi buró donde guardo documentos importantes. Revisé todo cuidadosamente. Mi corazón casi se detiene cuando encontré copias de exámenes médicos que nunca me había hecho. Eran evaluaciones neurológicas, con fecha de 3 meses atrás, con mi nombre completo, mi fecha de nacimiento. El diagnóstico decía deterioro cognitivo leve, compatible con inicio de demencia senil. La firma del médico era ilegible, el sello parecía auténtico. Pero yo nunca había ido a esa clínica. Nunca había visto a ese doctor. Esos exámenes eran completamente falsos. Sentí náuseas. Mi propia hija había falsificado documentos médicos para hacerme parecer demente. Seguí buscando y encontré más cosas aterradoras. Había copias de procuraciones que yo nunca firmé, con mi nombre escrito en una letra que intentaba imitar la mía. Había documentos de transferencia de propiedad de mi departamento, sin completar pero ya con formato legal. Encontré también un cuaderno con anotaciones de Valeria. Mi sangre se heló al leer: Plan, fase 1, establecer patrón de olvidos, completo. Fase 2, documentos médicos falsos, completo. Fase 3, procuración firmada, pendiente. Fase 4, transferencia de bienes, pendiente. Fase 5, internamiento, pendiente. Había fechas, montos, contactos. Antonio el falso abogado aparecía varias veces. Había otro nombre, Dr. Teodoro, con la nota firma diagnósticos, $500 cada uno. Había números, 75,000 de ahorros, 200,000 del departamento, 40,000 del seguro de vida que todavía tengo. Mi hija había calculado exactamente cuánto valía yo. $315,000 en total. Ese era el precio de mi vida para ella. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por los años de amor que di sin recibir nada genuino a cambio. Lloré por mi ingenuidad, por haber estado tan ciega. Pero después de llorar, algo cambió dentro de mí. Una furia fría, una determinación que no sabía que poseía. Rosa, la empleada del aeropuerto, me había dado un regalo: tiempo. 2 semanas antes de que Valeria regresara. No iba a desperdiciarlas llorando. Iba a usar cada minuto para protegerme, para prepararme, para asegurarme de que cuando mi hija volviera con sus planes malvados, se encontrara con una madre que no era la víctima indefensa que ella imaginaba. A las 7 de la mañana llamé a mi sobrino Luciano. Es abogado, tiene 45 años, siempre ha sido bueno conmigo. Le conté todo. Hubo un silencio largo del otro lado del teléfono. Finalmente habló, su voz temblaba de rabia. Tía Fátima, esto es gravísimo. Valeria puede ir a prisión por esto. ¿Estás segura de que quieres proceder? Es tu hija. Le dije con voz firme que ya no tenía hija. Que mi hija murió el día que decidió verme como dinero en lugar de como su madre. Luciano vino a mi casa esa misma tarde. Revisó todos los documentos falsos. Tomó fotos, hizo copias. Me explicó que esto era intento de fraude, falsificación de documentos, posible intento de privación ilegal de libertad. Delitos graves que podían llevar a Valeria a prisión por años. Me dijo que teníamos que actuar rápido y estratégicamente. Primero, proteger mis bienes. Segundo, reunir más evidencia. Tercero, preparar una trampa legal para cuando Valeria regresara. Al día siguiente fui al banco con Luciano. Hablé con el gerente, el señor Ramírez, que me conoce desde hace 20 años. Le mostré los documentos falsos. Él palideció. Me dijo que 3 semanas atrás, Valeria había ido al banco intentando que la pusieran como cotitular de mis cuentas. El señor Ramírez había pedido que yo fuera en persona a autorizar el cambio. Valeria se molestó, pero tuvo que irse sin conseguir nada. Ahora él entendía por qué había sido tan insistente. Bloqueamos cualquier posibilidad de cambio en mis cuentas. Pusimos alertas para cualquier actividad inusual. Transferí mis ahorros a otra institución bancaria donde Valeria no sabía que tenía cuenta. El señor Ramírez me recomendó un notario de confianza. Fui con el notario y actualicé mi testamento. Desheredé completamente a Valeria. Dejé todo a obras de caridad y a Luciano, con instrucciones específicas de que mi hija no recibiera ni un centavo. El notario me hizo firmar declarando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Luciano me llevó después con una doctora neuróloga,
la doctora Gabriela Mendoza. Le expliqué la situación. Ella me hizo un examen completo, exhaustivo. Test de memoria, razonamiento, capacidad cognitiva. Tardamos 3 horas. Los resultados fueron claros. Yo estaba perfectamente bien mentalmente. 0 signos de demencia, 0 deterioro cognitivo. La doctora me dio un certificado médico oficial, notariado, con fecha actual. Era mi escudo contra los documentos falsos de Valeria. También fuimos a un detective privado que Luciano conocía. Un hombre serio llamado Lorenzo. Le contamos todo y le pedimos que investigara a Antonio el falso abogado y al doctor Teodoro que firmaba diagnósticos falsos. Lorenzo trabajó rápido. En 3 días nos trajo información devastadora. Lorenzo el detective llegó a mi casa el lunes por la tarde con una carpeta gruesa llena de documentos. Su expresión era grave cuando se sentó frente a mí y a Luciano en mi sala. Lo que nos mostró me hizo sentir náuseas. Antonio, el supuesto abogado amigo de Valeria, ni siquiera tenía licencia para ejercer. Era un estafador profesional que se especializaba en defraudar a personas mayores. Tenía antecedentes penales en 2 estados diferentes. Había estado en prisión hace 5 años por fraude y falsificación de documentos. Lorenzo nos mostró fotos de al menos 6 víctimas anteriores. Ancianos que habían perdido sus propiedades, sus ahorros, todo. Uno de ellos, un señor de 78 años, terminó viviendo en la calle después de que Antonio y sus cómplices le quitaran su casa valuada en $300,000. Pero lo peor estaba por venir. Lorenzo descubrió que Antonio y Valeria tenían una relación que iba más allá de lo profesional. Nos mostró fotos de ellos juntos en restaurantes, en hoteles. Llevaban viéndose por lo menos 8 meses. Mi estómago se revolvió. Mi hija no solo me estaba robando, estaba involucrada sentimentalmente con un criminal. Lorenzo explicó que probablemente Antonio la había seducido específicamente para acceder a mí, a mi dinero. Era su método de operación. Sobre el doctor Teodoro, las noticias eran igualmente perturbadoras. Era un médico real, con licencia, pero corrupto hasta la médula. Firmaba diagnósticos falsos por $500 cada uno. Había ayudado a por lo menos 15 familias a declarar incompetentes a sus parientes ancianos para robarles. Lorenzo había hablado con una de las víctimas del doctor Teodoro. Un hombre de 82 años que estuvo internado 2 años en una clínica psiquiátrica horrible, drogado constantemente, mientras su hijo le robaba todo. Solo salió libre cuando una sobrina denunció y se hizo una investigación. El detective me explicó que estos casos eran más comunes de lo que la gente cree. Cada año, miles de ancianos son víctimas de sus propios familiares. Hijos, nietos, sobrinos que ven a sus mayores como fuentes de dinero en lugar de seres humanos. Me mostró también extractos de llamadas telefónicas entre Valeria y Antonio. Lorenzo tenía contactos que le habían conseguido registros. En esas conversaciones, mi hija hablaba de mí con un desprecio que me partió el corazón. La vieja es tan tonta, cree todo lo que le digo. Ya casi logro que firme la procuración, solo necesito presionarla un poco más. Cuando la tenga encerrada en alguna clínica barata, venderé su departamento y nos iremos a vivir a la playa con todo el dinero. Valeria se reía mientras decía estas cosas. Mi propia hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, se reía planeando mi destrucción. Lorenzo me preguntó si quería proceder con una denuncia penal inmediata. Luciano me miró esperando mi respuesta. Yo respiré profundo y les dije que no todavía. Quería esperar a que Valeria regresara. Quería que se sintiera segura, confiada, que creyera que su plan estaba funcionando. Y entonces, cuando intentara dar el golpe final, la trampa se cerraría sobre ella. Pasé los siguientes días preparándome. Luciano me ayudó a organizar todos los documentos legales. Teníamos evidencia sólida, los documentos médicos falsos, las procuraciones falsificadas, las grabaciones de las llamadas telefónicas, el testimonio de Rosa, la empleada del aeropuerto, los antecedentes criminales de Antonio. También contactamos discretamente a las autoridades. Un fiscal llamado señor Ortega se interesó mucho en el caso. Me dijo que llevaban meses tratando de atrapar a Antonio y al doctor Teodoro, pero nunca tenían evidencia suficiente. Ahora, con mi caso, podrían finalmente proceder. El fiscal me explicó el plan. Cuando Valeria regresara e intentara ejecutar su plan, lo documentaríamos todo.
grabaciones, testigos, evidencia en tiempo real. Y entonces actuaríamos. No solo se haría justicia en mi caso, sino que también ayudaríamos a meter a prisión a criminales que habían destruido muchas otras familias. Mientras tanto, yo tenía que actuar normal. Valeria me llamaba cada 2 días desde Miami. Yo fingía ser la madre dulce y confiada de siempre. Le preguntaba por su viaje, le decía que la extrañaba, que comiera bien. Ella me preguntaba si había firmado algún documento, si había ido al banco, si me sentía bien de salud. Yo le respondía con vaguedad, diciéndole que todo estaba tranquilo, que esperaba con ansia su regreso. Por dentro, cada conversación me destrozaba. Escuchar su voz fingiendo amor mientras planeaba mi destrucción era como tragar vidrios. Pero me mantuve firme. Tenía que hacerlo. Una noche, Rosa, la empleada del aeropuerto, vino a visitarme. Le había pedido a Luciano que la localizara porque quería agradecerle personalmente por haberme salvado. Cuando abrí la puerta y la vi ahí parada con un ramo de flores modestas, las dos nos abrazamos y lloramos. Rosa entró a mi casa y nos sentamos a tomar café. Me contó más detalles de la historia de su madre. Cómo su prima manipuló a la señora durante meses, cómo la aisló de sus amigos y familia, cómo finalmente logró internarla en una clínica psiquiátrica con diagnósticos falsos. Cuando Rosa finalmente se enteró, voló inmediatamente desde otro estado donde vivía. Pero llegó tarde. Su madre había muerto 3 días antes de neumonía, sola, asustada, en un cuarto frío de una clínica de 4ª categoría. Tenía marcas de sedantes en los brazos, estaba desnutrida, abandonada. Rosa lloró mientras me contaba que su madre le había dejado mensajes desesperados que ella nunca recibió porque la prima los interceptaba. Mensajes pidiendo ayuda, diciendo que la tenían prisionera, que la drogaban, que quería volver a casa. La prima se había quedado con todo, la casa de $150,000, los ahorros de $40,000, las joyas de familia. Rosa intentó demandar, pero no tenía pruebas suficientes. Los documentos médicos parecían legítimos. Las firmas fueron peritadas y declaradas auténticas aunque eran falsas. Rosa perdió a su madre y la justicia nunca llegó. Por eso, me dijo, cuando escuchó a Valeria en ese baño del aeropuerto, supo que no podía quedarse callada. No iba a permitir que otra hija perdiera a su madre de esa manera horrible. Le agradecí con el alma. Le dije que sin ella, yo estaría perdida. Me habría convertido en otra víctima más de esta pesadilla. Rosa me tomó las manos y me dijo, «Señora Fátima, usted es fuerte. Más fuerte de lo que cree. Va a salir de esto y va a ayudar a que se haga justicia. Por usted y por todas las madres que no tuvieron la suerte que usted tuvo». Esa conversación me dio fuerzas renovadas. Decidí que cuando todo esto terminara, Rosa y yo haríamos algo juntas. Crearíamos algún tipo de grupo de apoyo para ancianos en riesgo, para educar a las personas mayores sobre este tipo de fraudes familiares. Los días pasaban lentamente. Yo seguía con mi rutina normal, pero todo había cambiado. Miraba las fotos de Valeria en mi sala y ya no veía a mi hija. Veía a una extraña, una criminal, alguien capaz de destruirme por dinero. Decidí bajar todas las fotos. No quería su rostro mirándome con esa sonrisa falsa. Las guardé en una caja en el sótano. Luciano me ayudó. Me preguntó si estaba segura y le dije que sí. Esa mujer había matado a mi hija hace mucho tiempo. La Valeria que yo conocí y amé nunca existió realmente. Una semana después de que Valeria se fuera, recibí una llamada extraña. Era una mujer mayor, de unos 75 años, que se identificó como Antonia. Me dijo que Lorenzo el detective le había dado mi número, que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Antonia vino a mi casa esa misma tarde. Lo que me contó me confirmó que Valeria era aún más peligrosa de lo que pensaba. Antonia había sido vecina de Valeria hace 3 años, cuando mi hija vivía en otro barrio. Me dijo que en ese edificio vivía también una señora mayor, muy amable, que se llamaba Lucinda. La señora Lucinda tenía 80 años y vivía sola. Valeria se hizo muy amiga de Lucinda. La visitaba seguido, le llevaba comida, le ayudaba con las compras. Todos en el edificio pensaban que era una hija ejemplar, aunque no fueran familia. Pero Antonia, que también era amiga de Lucinda, empezó a notar cosas extrañas. Lucinda comenzó a estar confundida, a olvidar conversaciones, a parecer desorientada.
Valeria convenció a los vecinos de que la pobre señora tenía demencia y que ella la estaba ayudando. Un día, Lucinda desapareció. Valeria dijo que la había internado en una residencia geriátrica por su propio bien. Antonia trató de visitarla, pero Valeria decía que Lucinda no quería visitas, que estaba muy mal, que era mejor dejarla tranquila. 6 meses después, Lucinda murió. Valeria organizó un funeral pequeño, lloró lágrimas de cocodrilo, y luego se mudó del edificio. Antonia se enteró tiempo después de que Lucinda había dejado todo su patrimonio a Valeria, un departamento pequeño y $20,000 en ahorros. Antonia siempre sospechó, pero nunca tuvo pruebas. Cuando Lorenzo la contactó investigando a Valeria, todas las piezas encajaron. Mi hija ya había hecho esto antes. Lucinda había sido su práctica, su primer ensayo. Y ahora yo era su siguiente víctima, pero esta vez por mucho más dinero. Sentí que iba a vomitar. Valeria había matado a esa pobre señora. Tal vez no directamente, pero la había drogado, internado, abandonado hasta que murió. Y luego se quedó con todo su dinero como si nada. Mi hija era una asesina. Esa revelación sobre Lucinda me cambió por completo. Ya no estaba lidiando solo con una hija codiciosa que quería robarme. Estaba enfrentando a alguien que había matado antes y que estaba dispuesta a hacerlo de nuevo. Yo era su segundo objetivo, pero esta vez con una ganancia mucho mayor. Llamé inmediatamente a Luciano y al fiscal Ortega. Les conté todo lo que Antonia me había revelado. El fiscal se puso serio, muy serio. Me dijo que esto cambiaba completamente la magnitud del caso. Ya no hablábamos solo de fraude, sino de homicidio potencial. El fiscal Ortega inició una investigación paralela sobre la muerte de Lucinda. Consiguió exhumar el certificado de defunción. Causa de muerte: paro cardíaco por complicaciones de demencia senil avanzada. Firmado por el doctor Teodoro, el mismo médico corrupto que había falsificado mis documentos. Ortega me explicó que iban a solicitar la exhumación del cuerpo de Lucinda para hacer análisis toxicológicos. Si encontraban evidencia de sedantes excesivos o veneno, podrían acusar a Valeria de homicidio, no solo de fraude. Los días se volvieron más oscuros después de esa revelación. Yo caminaba por mi casa sabiendo que mi propia hija había planeado matarme eventualmente. Tal vez no de inmediato, pero lentamente, en alguna clínica horrible, drogada y abandonada como la pobre Lucinda. Me miraba al espejo y veía a una mujer de 69 años que había vivido engañada durante años. ¿Cuánto tiempo llevaba Valeria planeando esto? ¿Desde que enviudé hace 5 años? ¿O desde antes, esperando pacientemente la muerte de mi esposo para tener acceso completo a mí? Recordé que después de que mi esposo murió, Valeria insistió en que me mudara con ella. Yo me negué porque quería mantener mi independencia. Ahora entiendo que ella quería tenerme cerca para controlarme mejor, para aislarme de amigos y familia, como hizo con Lucinda. También recordé que Valeria siempre criticaba a mis amigas. Decía que la señora Marta solo quería aprovecharse de mí, que la señora Carmen hablaba mal de mí a mis espaldas, que era mejor que pasara tiempo solo con ella, mi hija de confianza. Poco a poco me había ido alejando de mis amistades. Ahora solo hablaba ocasionalmente con 2 o 3 personas. Valeria había logrado aislarme casi completamente. Un paso más en su plan maestro. 10 días después de que Valeria se fuera, recibí los resultados preliminares de la exhumación de Lucinda. El fiscal Ortega vino personalmente a mi casa para dármelos. Su expresión era sombría. Los análisis toxicológicos mostraron niveles altísimos de benzodiazepinas en el cuerpo de Lucinda. Cantidades que ningún médico responsable recetaría. La habían drogado sistemáticamente durante meses, destruyendo su hígado y riñones. La muerte por paro cardíaco fue consecuencia directa de la intoxicación crónica. Lucinda no murió de vejez. Fue asesinada lentamente por mi hija. Ortega me dijo que ahora tenían base para acusar a Valeria de homicidio en primer grado. Premeditado, calculado, por beneficio económico. Si la encontraban culpable, podría pasar el resto de su vida en prisión. Le pregunté qué pasaría con Antonio y el doctor Teodoro. Ortega me explicó que ellos serían acusados como cómplices. Antonio probablemente enfrentaría múltiples cargos de fraude y conspiración para cometer homicidio. El doctor Teodoro perdería su licencia médica y enfrentaría cargos penales graves. Pero necesitaban atraparlos en el acto.
Necesitaban que Valeria regresara y tratara de ejecutar su plan conmigo. Solo así tendrían evidencia irrefutable, grabaciones, testigos, flagrancia. Solo así podrían asegurar una condena sólida para los tres. Eso significaba que yo tenía que seguir actuando. Tenía que seguir siendo la madre tonta y confiada que Valeria creía que era. Por más que me doliera, por más que cada célula de mi cuerpo quisiera gritar la verdad, tenía que mantener el silencio. Faltaban solo 4 días para que Valeria regresara. El fiscal y Luciano prepararon todo meticulosamente. Mi casa fue equipada con cámaras ocultas y micrófonos. Cada habitación, cada rincón donde Valeria pudiera hablar o intentar algo, estaba monitoreado. Contrataron también a una actriz, una mujer policía encubierta llamada María, de unos 30 años. Ella se haría pasar por una nueva empleada doméstica que contraté durante la ausencia de Valeria. Su verdadero trabajo era ser testigo presencial de todo y protegerme si las cosas se ponían peligrosas. María vino a mi casa 2 días antes del regreso de Valeria. Era una mujer pequeña pero de mirada fuerte, entrenada en defensa personal. Me cayó bien inmediatamente. Me dijo que su propia abuela había sido víctima de un fraude similar y que ella entró a la policía para combatir precisamente estos crímenes. Le expliqué cómo tenía que actuar. Valeria no podía sospechar nada. María debía parecer una simple empleada doméstica, callada, obediente, invisible. Pero sus ojos y oídos estarían atentos a todo. La noche antes del regreso de Valeria, no pude dormir nuevamente. Me quedé sentada en mi cama mirando el techo, pensando en todo lo que había descubierto en esas 2 semanas. Pensando en la hija que perdí, o que tal vez nunca tuve. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Qué hice mal para criar a alguien capaz de matar por dinero? Le di amor, educación, valores. O al menos eso creí. Pero en algún momento, Valeria se convirtió en un monstruo y yo no lo vi. Luciano me había dicho que no me culpara. Que hay personas que nacen sin empatía, sin conciencia, que solo ven a los demás como objetos para usar. Que probablemente Valeria siempre fue así y solo se volvió mejor ocultándolo con los años. Tal vez tenía razón. Tal vez la niña dulce que yo recordaba era solo una máscara que Valeria usaba para manipularme desde pequeña. Tal vez nunca existió una versión buena de mi hija. El viernes por la mañana, día del regreso de Valeria, me levanté temprano. Me arreglé, me puse un vestido simple, me peiné. Tenía que verme como siempre, como la mamá esperando a su hija con amor. María ya estaba en la cocina, preparando café, actuando su papel de empleada nueva. Habíamos practicado las interacciones. Yo le daría órdenes simples, ella obedecería discretamente, todo muy natural. A las 11 de la mañana sonó mi teléfono. Era Valeria. Su voz sonaba alegre, relajada. Me dijo que acababa de aterrizar, que pasaría primero por su departamento a dejar el equipaje y que vendría a verme en la tarde. Le dije que la esperaba con ansias, que había cocinado su comida favorita. Ella rió y me dijo: «Mamá, eres la mejor». Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Colgué el teléfono y respiré profundo. María me puso una mano en el hombro. «Usted puede hacer esto, señora Fátima. Es fuerte. Recuerde que está salvando su vida y haciendo justicia por Lucinda y por todas las víctimas de estos monstruos». Pasé las siguientes horas preparándome mentalmente. Luciano me llamó para confirmar que todo estaba listo. Las cámaras funcionando, el equipo de vigilancia en una camioneta fuera de mi casa, el fiscal Ortega listo para actuar en cuanto hubiera evidencia suficiente. Me explicó que probablemente Valeria no haría nada drástico en la primera visita. Vendría a tantear el terreno, a ver si yo sospechaba algo, a preparar el siguiente paso. Yo debía actuar absolutamente normal, incluso un poco más vulnerable de lo usual. A las 4 de la tarde sonó el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Caminé hasta la puerta y la abrí. Ahí estaba Valeria. Bronceada, sonriente, con un vestido blanco y sandalias. Se veía descansada, feliz, hermosa. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. «Mamá, te extrañé tanto». Yo la abracé de vuelta, fingiendo el amor maternal que ya no sentía. «Mi niña, qué bueno que estés de vuelta». Mi voz sonaba normal, cálida. Por dentro, estaba muriendo. Entramos a la sala.
Valeria dejó su bolso en el sofá y miró alrededor. Sus ojos se detuvieron un momento en María, que estaba limpiando discretamente en el comedor. ¿Quién es ella, mamá?, preguntó Valeria con tono casual, pero vi un destello de preocupación en sus ojos. Ah, es María, la nueva empleada. La contraté hace unos días porque necesitaba ayuda con la limpieza. Sabes que me canso rápido últimamente, dije con voz débil, actuando más frágil de lo que estaba. Valeria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Mamá, deberías haberme consultado antes de contratar a alguien. No sabemos nada de esta mujer. Podría ser una ladrona. María se acercó tímidamente. Disculpe, señorita, traje todas mis referencias. La señora Fátima las revisó. Puedo traerlas si gusta verlas. Valeria la miró de arriba a abajo con desprecio. No será necesario. Solo asegúrate de hacer bien tu trabajo. María asintió y se retiró a la cocina. Nos sentamos en la sala. Valeria empezó a contarme sobre su viaje, sobre las reuniones que tuvo, sobre lo maravilloso que era Miami. Yo asentía, preguntaba cosas, actuaba como la madre interesada de siempre. Entonces Valeria cambió de tema. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la expresión tranquila. Claro, hija, dime. ¿Qué pasa?, le pregunté con voz suave, como si no supiera exactamente hacia dónde iba esta conversación. Valeria sacó unos papeles de su bolso. Los reconocí inmediatamente. Eran los mismos documentos que había intentado hacerme firmar antes de su viaje. Procuraciones, autorizaciones bancarias, papeles que me despojarían de todo control sobre mi vida y mi dinero. Mamá, mientras estaba en Miami tuve tiempo de pensar mucho sobre tu situación, comenzó Valeria con tono preocupado. Falso. Estás sola en esta casa grande, te estás haciendo mayor, y me da miedo que algo te pase y yo no esté aquí para cuidarte. Asentí despacio, dejando que continuara. Ella se acercó más, tomó mi mano. Su tacto me dio escalofríos. Por eso traje de nuevo estos papeles. Sé que la otra vez te resististe, pero mamá, es por tu bien. Solo son autorizaciones para que yo pueda ayudarte con tus finanzas, con tus cuentas médicas, con todo. No sé, hija, dije con voz dubitativa, actuando confundida. La última vez mi sobrino Luciano me dijo que mejor no firmara nada sin que lo revisara primero. Vi un destello de ira cruzar el rostro de Valeria, pero lo ocultó rápido. Mamá, Luciano no es tu hijo. Yo sí. ¿No confías en mí? Soy tu sangre, la única familia real que tienes. Sus palabras eran manipulación pura. Yo lo sabía, pero actué como si me dolieran. Claro que confío en ti, mi amor. Es solo que estas cosas legales me confunden. Soy una vieja tonta que no entiende nada. No digas eso, mamá, dijo Valeria con falsa dulzura. No eres tonta. Solo necesitas ayuda, y para eso estoy yo. Mira, estos papeles son simples. Solo firmas aquí, aquí y aquí, y yo me encargo de todo lo demás. Tú no tienes que preocuparte por nada nunca más. Miré los papeles fingiendo leerlos, aunque ya sabía exactamente qué decían. Procuración general irrevocable que le daba a Valeria control total sobre mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis decisiones médicas. Básicamente me convertía en su prisionera legal. ¿Y esto qué significa?, pregunté señalando una cláusula, actuando confundida. Valeria se impacientó ligeramente. Significa que yo podré manejar tu dinero para que esté bien invertido, mamá. Ya sabes que tú no entiendes de esas cosas. Yo estudié administración, sé cómo hacer que tu dinero crezca en lugar de que se quede ahí guardado sin producir nada. Pero yo no quiero que mi dinero crezca, dije con voz débil. Está bien donde está. Es lo que me dejó tu papá, quiero mantenerlo seguro. Valeria apretó los dientes. Podía ver su frustración creciendo. Mamá, papá murió hace 5 años. Él querría que yo te cuidara, que me asegurara de que estés bien. Por favor, confía en mí. Desde la cocina, María observaba discretamente mientras fingía lavar platos. Las cámaras ocultas grababan cada palabra, cada gesto. Yo sabía que el fiscal Ortega estaba viendo todo esto desde la camioneta afuera. Déjame pensarlo unos días más, hija, dije finalmente. Es mucha responsabilidad para ti.
No quiero ser una carga. Valeria respiró hondo, controlando su enojo. Está bien, mamá. Pero no tardes mucho en decidir. Estas cosas son importantes. Mira, de hecho tengo una cita para ti la próxima semana con un doctor muy bueno. Quiero que te haga un chequeo completo, asegurarme de que estés sana. Mi sangre se heló. El doctor. Seguramente el doctor Teodoro, listo para darme un diagnóstico falso de demencia. ¿Qué doctor, hija? Yo tengo mi doctor de siempre. Sí, mamá, pero este es un especialista. Un neurólogo. Quiero que revise tu memoria, tu mente. Últimamente te he notado olvidadiza, confundida. Me preocupas. Ahí estaba. El siguiente paso de su plan. Llevarme con el doctor Teodoro para que me declarara demente. ¿Olvidadiza yo? Pregunté haciéndome la desentendida. No me he dado cuenta. Exactamente, mamá, ese es el problema. La gente con problemas de memoria no se da cuenta de que los tiene. Por eso necesitas que alguien te cuide, que tome decisiones por ti cuando ya no puedas. Valeria hablaba con una paciencia forzada que apenas ocultaba su verdadera naturaleza. Bueno, si tú lo dices, acepté mansamente. Tú sabes más que yo de estas cosas. Valeria sonrió, satisfecha. Así me gusta, mamá. Confía en tu hija. Todo va a estar bien, ya verás. Se levantó del sofá. Tengo que irme, quedé de ver a unos amigos. Pero volveré mañana y hablaremos más sobre los papeles. Está bien. La acompañé hasta la puerta. Me dio otro abrazo falso y se fue. Tan pronto como cerré la puerta, mis piernas temblaron. María corrió hacia mí y me ayudó a sentarme. Lo hizo muy bien, señora Fátima, me dijo. Fue perfecta. La grabamos todo. Minutos después llegó Luciano con el fiscal Ortega. Habían visto y escuchado toda la conversación desde la camioneta. Ortega estaba satisfecho. Tenemos evidencia clara de intento de fraude y coerción. Pero necesitamos más. Necesitamos que ella la lleve con el doctor Teodoro. Necesitamos atrapar a todos juntos. Esa noche prácticamente no dormí. Seguir con esta actuación me estaba destruyendo por dentro. Ver a Valeria fingir que me amaba mientras planeaba mi destrucción era una tortura. Pero sabía que tenía que resistir un poco más. Al día siguiente, sábado, Valeria regresó temprano. Traía el desayuno, pan dulce, café, jugo de naranja. Desayunamos juntas como cuando ella era niña. Si no supiera la verdad, habría sido un momento hermoso. Pero yo sabía. Sabía que cada sonrisa era falsa, cada palabra de cariño era manipulación. Valeria estaba ablandándome, preparándome para el golpe final. Después del desayuno, volvió a sacar los papeles. Esta vez con más presión. Mamá, necesito que firmes esto hoy. Ya hablé con el banco y necesitan los documentos cuanto antes para hacer los cambios que te van a beneficiar. ¿Qué cambios? Pregunté fingiendo inocencia. Cambios en tus cuentas para que generen más intereses. Mamá, vas a tener más dinero cada mes. Pero necesito tu firma ahora. Su voz tenía un tono más duro, menos paciente. Está bien, hija, dije finalmente. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Mi mano temblaba, pero no de miedo sino de rabia contenida. Acerqué el bolígrafo al papel. En ese momento sonó el timbre. Valeria se sobresaltó. ¿Quién puede ser?, preguntó irritada. María fue a abrir. Era Luciano, mi sobrino. Entró con una sonrisa. Tía Fátima, perdona que venga sin avisar. Pasaba por el barrio y quise saludarte. Miró a Valeria. Prima, qué gusto verte. Escuché que volviste de viaje. Valeria lo miró con odio mal disimulado. Luciano, qué sorpresa. Su voz era hielo. Luciano vio los papeles en la mesa. ¿Qué es eso? Documentos legales. Se acercó y los tomó antes de que Valeria pudiera detenerlo. Comenzó a leerlos con expresión seria. Son asuntos privados entre mi mamá y yo, dijo Valeria tratando de quitarle los papeles. Luciano la ignoró, siguió leyendo. Su expresión se volvió cada vez más grave. Tía Fátima, ¿entiendes lo que estás a punto de firmar?
Esto le da a Valeria control total sobre todo lo tuyo. No podrás tomar ninguna decisión financiera sin su aprobación. Básicamente te estarías declarando incapaz. Qué exagerado eres, Luciano, dijo Valeria con voz tensa. Solo son autorizaciones normales para ayudar a mamá. Ella está de acuerdo, ¿verdad, mamá? Todos me miraron. Era el momento de tomar una decisión. Podía seguir actuando y firmar, o podía empezar a revelar la verdad. Miré a Luciano, luego a Valeria. Creo que Luciano tiene razón, dije lentamente. Tal vez debería pensarlo mejor. Son muchas cosas para decidir tan rápido. La máscara de Valeria empezó a resquebrajarse. Mamá, llevamos días hablando de esto. Ya lo pensaste suficiente. Solo firma de una vez. No, Valeria, dije con más firmeza. No voy a firmar hoy. Cuando esté lista, te aviso. Vi la furia aparecer en sus ojos. Ya no podía ocultarla completamente. Estás cometiendo un error, mamá. Estás dejando que Luciano te manipule. Él solo quiere tu dinero para él. Luciano se rió sin humor. ¿Yo quiero su dinero? Qué curioso que digas eso, Valeria. Porque estos documentos no me benefician a mí en nada. Solo a ti. Valeria se levantó bruscamente. No voy a seguir escuchando esto. Mamá, cuando estés lista para ser razonable, me llamas. Tomó su bolso y se fue dando un portazo. Apenas salió, me derrumbé. Luciano me abrazó. Lo estás haciendo muy bien, tía. Falta poco. Cuando intente llevarte con el doctor la próxima semana, ahí la atraparemos a ella y a todos sus cómplices. Pero Valeria no esperó hasta la próxima semana. Esa misma noche recibí una llamada de ella. Su voz sonaba extrañamente calmada. Mamá, perdóname por cómo reaccioné hoy. Tienes razón, no debí presionarte. Olvidemos lo de los papeles por ahora. Me sorprendió. De verdad, hija. Sí, mamá. Pero sí quiero que vayas al doctor. Solo por prevención, para asegurarme de que estás bien de salud. ¿Qué te parece si vamos mañana domingo? Conseguí una cita especial con un doctor muy bueno. Ahí estaba. No podía esperar más. Estaba desesperada por avanzar con su plan. Mañana es muy pronto, hija. Es domingo. Los doctores no trabajan los domingos. Sí, mamá. Es una clínica privada muy exclusiva. Por favor, hazlo por mí. Acepté ir con Valeria al doctor, pero inmediatamente llamé a Luciano y al fiscal Ortega. Ellos confirmaron que esta era la oportunidad perfecta. Valeria me estaba llevando directo con el doctor Teodoro para obtener el diagnóstico falso de demencia que necesitaba para su plan. El fiscal preparó todo rápidamente. Yo llevaría un micrófono oculto en mi ropa. Habría agentes encubiertos en la clínica. Documentaríamos cada palabra del doctor Teodoro, cada mentira, cada diagnóstico falso. Y cuando saliera con los papeles fraudulentos, los arrestarían a todos. Esa noche no pude dormir pensando en que mañana sería el día. El día en que mi hija finalmente mostraría su verdadero rostro ante la justicia. El día en que yo recuperaría mi vida y haría justicia por Lucinda y por todas las víctimas de estos monstruos. El domingo por la mañana, Valeria llegó puntual a las 9. Venía sola, vestida elegantemente, con esa sonrisa falsa que ya me resultaba insoportable. Lista, mamá. Te va a encantar esta clínica. Es muy moderna, muy profesional. María me ayudó a ponerme una chaqueta donde habían escondido el micrófono. Valeria no sospechó nada. Subimos a su auto y ella manejó hacia el norte de la ciudad, a un barrio que yo no conocía bien. Durante el camino intentó hacer conversación casual, pero yo notaba su nerviosismo. Sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza, revisaba constantemente el espejo retrovisor. Estaba tensa, ansiosa porque todo saliera según su plan. Llegamos a un edificio gris de 3 pisos. El letrero decía Clínica Neurológica San Rafael. Nos estacionamos y entramos. La recepción estaba vacía, solo había una secretaria joven que nos saludó como si nos esperara. La señora Duarte para el doctor Teodoro, dijo Valeria con autoridad. La secretaria asintió. Pasen por favor, el doctor las espera en el consultorio 3.
Nos llevó por un pasillo silencioso hasta una puerta blanca. Tocó 2 veces y una voz masculina dijo adelante. Entramos a un consultorio pequeño con olor a desinfectante. Detrás del escritorio estaba un hombre de unos 58 años, delgado, con lentes, vestido con bata blanca. Me miró con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos fríos. Señora Fátima, bienvenida. Soy el doctor Teodoro Márquez, neurólogo. Su hija me ha contado que está preocupada por su memoria y cognición. Su voz era suave, pero había algo inquietante en ella. Me senté en la silla frente a su escritorio. Valeria se quedó de pie a mi lado, su mano en mi hombro como gesto de apoyo. Pero yo sentía el peso de esa mano como una amenaza. Doctor, mi mamá últimamente olvida cosas, repite las mismas historias, se confunde con las fechas. Estoy muy preocupada, dijo Valeria con voz de hija angustiada. El doctor Teodoro asintió como si ya conociera el guión. Entiendo. Es común a esta edad. Señora Fátima, voy a hacerle unas preguntas simples para evaluar su estado mental. ¿Está bien? Asentí mansamente. Él comenzó con preguntas básicas. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, qué día era hoy, quién era el presidente. Yo respondí todo correctamente. Luego me pidió que recordara 3 palabras: manzana, mesa, moneda. Que contara hacia atrás desde 100 restando 7. Que dibujara un reloj marcando las 3:15. Todas pruebas estándar de evaluación cognitiva. Yo las hice todas perfectamente. Vi un destello de contrariedad en el rostro del doctor Teodoro. Miró a Valeria con una expresión que claramente decía: tu madre está completamente bien, no puedo diagnosticarle demencia si está respondiendo todo correctamente. Valeria carraspeó. Doctor, ¿podría hablar con usted un momento en privado? El doctor asintió. Señora Fátima, discúlpenos un momento. Quédese aquí tranquila. Salieron del consultorio, pero dejaron la puerta ligeramente entreabierta. Yo podía escuchar sus voces bajas en el pasillo. El micrófono que llevaba captaba cada palabra. Doctor, le pagué $500 por adelantado para que diagnosticara a mi madre con demencia, siseó Valeria con voz furiosa. Eso fue lo que acordamos. Señorita, su madre está completamente lúcida, respondió el doctor nervioso. Si firmo un diagnóstico falso y ella lo disputa, puedo perder mi licencia. Usted ya perdió su ética hace mucho tiempo, doctor. No me venga con escrúpulos ahora. La voz de Valeria era venenosa. Firme el maldito diagnóstico o me aseguraré de que todo el mundo sepa que usted vende certificados médicos falsos. Tengo pruebas de sus otros casos. Hubo un silencio. Luego el doctor suspiró. Está bien. Le daré el diagnóstico. Pero esto le va a costar el doble. $1000 en total. Me está robando, gruñó Valeria. Usted está a punto de robarle todo a su madre y me llama ladrón a mí. Qué irónica, respondió el doctor con cinismo. $1000 o nada. Escuché el sonido de Valeria abriendo su bolso, el crujir de billetes. Aquí tiene. Ahora haga su trabajo. Regresaron al consultorio. El doctor Teodoro se sentó frente a mí con expresión seria. Señora Fátima, lamento informarle que los resultados de las pruebas indican un deterioro cognitivo significativo compatible con demencia senil en etapa temprana. Me quedé mirándolo. Pero doctor, respondí todas sus preguntas correctamente. Los síntomas de demencia son complejos, dijo él con falsa compasión. A veces los pacientes pueden parecer normales en un momento dado, pero tener graves problemas de cognición. Basado en lo que su hija me ha contado y en mi evaluación profesional, necesita usted cuidado especializado urgente. Valeria intervino. Doctor, ¿qué recomienda? Debería internarla en algún lugar donde la cuiden adecuadamente. El doctor asintió. Sería lo más prudente. Conozco una excelente institución, la Residencia Santa Ana. Está especializada en pacientes con demencia. Tienen muy buenos cuidados y su madre estaría segura ahí. Yo sabía exactamente qué tipo de lugar era esa residencia. Seguramente una clínica de 4ª categoría donde drogarían a los pacientes y los mantendrían sedados, cobrando fortunas a las familias mientras daban cuidados mínimos. El mismo tipo de lugar donde murió la pobre Lucinda. No quiero irme de mi casa,
dije con voz temblorosa, ya no actuando. El miedo era real ahora. Valeria me tomó de las manos, fingiendo ternura. Mamá, es por tu bien. No puedes seguir viviendo sola. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si olvidas tomar tus medicinas? Podrías morir y nadie se daría cuenta hasta días después. El doctor Teodoro sacó unos formularios. Aquí está el certificado médico oficial de su diagnóstico. Con esto su hija puede solicitar la curatela legal para tomar decisiones médicas por usted. Es un proceso sencillo, por el bien de ambas. Valeria tomó los papeles con satisfacción apenas disimulada. Yo la miraba y veía finalmente al monstruo sin máscara. Mi propia hija, sosteniendo documentos falsos que me despojarían de mi libertad, mi dignidad, mi vida. Gracias, doctor, dijo Valeria. ¿Cuándo podemos internarla en la residencia Santa Ana? Puedo hacer los arreglos para mañana mismo si gusta, respondió el doctor. Con el certificado médico y su firma como familiar responsable, el proceso es inmediato. Perfecto, dijo Valeria. Luego me miró. Mamá, vamos a casa. Tienes que empacar algunas cosas para tu nueva residencia. No te preocupes, vas a estar muy bien cuidada. Salimos del consultorio. En la recepción, Valeria pagó la consulta, $200 adicionales en efectivo. Todo estaba siendo grabado, documentado. Pero cuando estábamos a punto de salir de la clínica, las puertas principales se abrieron y entraron 5 personas. El fiscal Ortega, Luciano, 2 oficiales de policía uniformados y Rosa, la empleada del aeropuerto que me había salvado. Valeria se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro. ¿Qué está pasando aquí? El fiscal Ortega mostró su credencial. Valeria Duarte está arrestada por intento de fraude, falsificación de documentos, coerción a persona mayor y conspiración para cometer secuestro. Doctor Teodoro Márquez, usted también está arrestado por falsificación de documentos médicos, ejercicio corrupto de la profesión y asociación delictuosa. Valeria me miró con odio puro. ¿Tú sabías? Todo este tiempo sabías y me seguiste el juego. La miré directamente a los ojos. Una empleada del aeropuerto me salvó la vida cuando te escuchó planeando destruirme. Sí, supe todo desde el día que te fuiste a Miami. Y me preparé. Valeria intentó correr hacia la salida, pero los oficiales la detuvieron rápidamente. Le pusieron las esposas mientras ella gritaba que todo era un malentendido, que yo estaba confundida, que ella solo quería ayudarme. Ayudarme robándome todo y metiéndome en una clínica horrible para que muriera sola como Lucinda, dije con voz firme. Por primera vez en semanas, mi voz no temblaba. Sí, Valeria, sé lo que le hiciste a la señora Lucinda hace 3 años. Exhumaron su cuerpo. Murió envenenada con sedantes que tú le dabas. La asesinaste por $20,000 y un departamento. El rostro de Valeria se descompuso completamente. El doctor Teodoro, esposado también, la miró con horror. ¿Mataste a alguien? Me dijiste que esto era solo un fraude simple. Nunca mencionaste asesinato. Cállese, doctor, gruñó Valeria. Usted sabía perfectamente en qué se estaba metiendo cuando aceptó mi dinero. El fiscal Ortega sacó una grabadora. Tenemos registradas todas sus conversaciones de hoy, incluyendo cuando le pagó $1,000 al doctor por un diagnóstico falso. También tenemos las grabaciones de los últimos días donde intentó coaccionarla para firmar documentos fraudulentos. Y tenemos evidencia forense del asesinato de Lucinda Morales. Valeria se volvió hacia mí con una mirada que nunca olvidaré. Ya no había nada humano en esos ojos. Solo odio, frialdad, desprecio. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón en una cosa. Nunca te amé, ni cuando era niña. Siempre fuiste solo un medio para conseguir lo que quería. Papá tenía dinero, tú lo heredaste, y yo merecía ese dinero más que tú. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Confirmaban lo que ya sabía. Mi verdadera hija nunca existió. Esta mujer había sido siempre una extraña usando una máscara. Y sí, continuó Valeria con voz llena de veneno, maté a Lucinda. Esa vieja tonta confiaba en mí, igual que tú. Fue tan fácil drogarla, internarla, dejarla morir. Nadie preguntó nada. Me quedé con su dinero y ni siquiera se abrió una investigación.
Si esa empleada entrometida del aeropuerto no hubiera metido su nariz donde no le importaba, tú estarías muerta en 6 meses y yo estaría disfrutando de tus $300,000. El fiscal grababa cada palabra. Valeria acababa de confesar un asesinato voluntariamente. Los oficiales la llevaron hacia el auto patrulla mientras ella seguía gritando insultos hacia mí, hacia Rosa, hacia todos. El doctor Teodoro estaba temblando. Yo cooperaré con todo, dijo desesperado. Les daré nombres de todas las personas que me pagaron por diagnósticos falsos. Por favor, necesito un acuerdo. Ya hablaremos en la fiscalía, dijo Ortega firmemente. Se lo llevaron también. Me quedé parada en el pasillo de esa clínica horrible, rodeada de Luciano, Rosa, el fiscal y los oficiales. Mis piernas finalmente cedieron y Luciano me sostuvo. Ya pasó, tía. Ya terminó. Estás a salvo. Rosa se acercó y me abrazó. Las dos lloramos. Lo logramos, señora Fátima. Usted fue tan valiente. Salvó su vida y va a ayudar a que se haga justicia por muchas otras víctimas. El fiscal Ortega me explicó que con la confesión de Valeria, el caso estaba prácticamente cerrado. Sería acusada de homicidio premeditado por la muerte de Lucinda, intento de fraude agravado, falsificación de documentos, conspiración para privar de libertad a una persona y abuso contra adulto mayor. Podría enfrentar entre 30 y 40 años de prisión. Antonio, el falso abogado cómplice de Valeria, fue arrestado esa misma tarde cuando llegó a reunirse con ella, sin saber que todo había sido descubierto. Al verlo esposado, también se derrumbó y confesó todo. Había estado trabajando con Valeria durante casi un año, planeando cada detalle de cómo despojarme de todo. Antonio también confesó haber participado en el esquema que mató a Lucinda. Él fue quien consiguió los sedantes, quien ayudó a falsificar los documentos de internación. Era cómplice de asesinato también. El doctor Teodoro, desesperado por reducir su sentencia, entregó una lista de 43 diagnósticos falsos que había firmado en los últimos 3 años. 43 familias que habían usado sus certificados fraudulentos para despojar a sus padres o abuelos ancianos. El fiscal inició investigaciones de cada caso. Muchos de esos ancianos habían muerto en circunstancias sospechosas. Otros seguían internados en clínicas horribles. Algunos podrían ser rescatados todavía. Luciano me llevó a casa esa noche. María estaba esperándome. Había preparado té caliente. Me senté en mi sofá, en mi hogar que estuve a punto de perder, y lloré. No de tristeza, sino de alivio, de liberación. ¿Cómo pude estar tan ciega?, le pregunté a Luciano entre lágrimas. ¿Cómo no vi lo que era mi propia hija? Luciano me tomó las manos. Tía, los psicópatas son expertos en engañar. Valeria te manipuló toda tu vida. No es tu culpa. Lo importante es que ahora estás libre y ella enfrentará las consecuencias de sus crímenes. Los siguientes días fueron un torbellino. Los medios de comunicación se enteraron del caso. Hija planeaba asesinar a su madre por herencia, decían los titulares. Destapan red de fraude contra ancianos. Doctora falsificaba diagnósticos de demencia. Mi historia se volvió pública. Periodistas querían entrevistarme, pero yo rechacé todas las solicitudes. No quería fama, solo quería paz. Sin embargo, sí acepté hablar en una conferencia de prensa organizada por el fiscal Ortega. Junto a mí estaban otras 3 víctimas que habían sido rescatadas gracias a la investigación que mi caso inició. Ancianos que habían estado internados injustamente, drogados, robados por sus propias familias. Hablé frente a las cámaras con voz firme. Mi nombre es Fátima Duarte. Tengo 69 años y mi propia hija intentó robarme, drogarme e internarme para quedarse con mi dinero. Pero gracias a una empleada del aeropuerto que tuvo el coraje de advertirme, logré salvarme. Comparto mi historia para que otros ancianos sepan que no están solos, que pueden defenderse, que nunca es tarde para luchar por su dignidad. Las palabras salieron de mi corazón. Vi a Rosa entre el público, llorando orgullosa. Vi a Luciano sonriendo. Vi a las otras víctimas asintiendo, encontrando fuerza en mi testimonio. Después de la conferencia, una mujer mayor se me acercó. Tenía unos 75 años, rostro cansado pero determinado. Señora Fátima, mi hijo me está presionando para firmar papeles que no entiendo. Después de escucharla, voy a buscar ayuda legal. Gracias por su valentía.
Esa conversación me hizo entender que mi dolor tenía un propósito. Podía ayudar a otros a no caer en la trampa en la que yo casi caí. El juicio de Valeria comenzó 3 meses después de su arresto. Yo asistí a cada audiencia, sentada en la primera fila, mirándola directamente a los ojos. Quería que supiera que ya no le tenía miedo, que ya no era la madre ingenua que ella creía poder manipular. El fiscal presentó toda la evidencia meticulosamente. Las grabaciones de nuestras conversaciones donde ella intentaba coaccionarme para firmar los documentos. El video completo de la visita al doctor Teodoro donde le pagó $1000 por un diagnóstico falso. Los documentos médicos falsificados. Las procuraciones con mi firma imitada. Pero lo más devastador fue la evidencia del asesinato de Lucinda. Los análisis toxicológicos mostraban niveles letales de benzodiazepinas en su cuerpo. Testigos declararon haber visto a Valeria visitando a Lucinda constantemente, llevándole té medicinal que la dejaba confundida y somnolienta. Antonio, buscando reducir su sentencia, testificó contra Valeria. Contó con detalles cómo ella había planeado todo durante meses. Cómo practicó primero con Lucinda para perfeccionar el método antes de usarlo conmigo. Cómo celebraron juntos cuando Lucinda murió y le transfirieron los bienes a Valeria. Ella me dijo que su madre sería el gran golpe, declaró Antonio con voz temblorosa. Que con los $300,000 podríamos irnos del país y vivir como reyes. Me prometió que nadie sospecharía nada, que lo había hecho perfectamente con Lucinda. El doctor Teodoro también testificó. Confesó haber firmado el certificado de defunción falso de Lucinda, declarando muerte natural cuando en realidad fue envenenamiento. Admitió haber recibido $1000 de Valeria por ese documento. Cuando le tocó defenderse, Valeria intentó alegar que ella también era víctima. Que Antonio la había manipulado, que estaba bajo influencia de drogas, que realmente amaba a su madre. Su abogado defensor hizo todo lo posible por pintarla como una mujer confundida, no como la criminal calculadora que realmente era. Pero entonces el fiscal me llamó a declarar. Subí al estrado con paso firme. Juré decir la verdad. Y conté mi historia completa, desde aquel día en el aeropuerto cuando Rosa me advirtió, hasta el momento del arresto. Hablé de cómo Valeria había manipulado cada aspecto de mi vida. Cómo me aisló de mis amigos, cómo me hizo dudar de mi propia mente, cómo plantó medicamentos en mi casa para drogarme. Cómo falsificó exámenes médicos para hacerme parecer demente. Mi hija no me veía como su madre, dije mirando directamente al jurado. Me veía como $300,000 con piernas. Un obstáculo que eliminar para conseguir dinero. Asesinó a una anciana inocente como práctica, y planeaba hacer lo mismo conmigo. No hay confusión, no hay manipulación externa. Valeria sabía exactamente lo que hacía y lo hizo con frialdad absoluta. Vi lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. El fiscal mostró las grabaciones donde Valeria confesaba haber matado a Lucinda, donde admitía que nunca me amó, donde hablaba con desprecio sobre los ancianos como si fueran desechables. El juicio duró 2 semanas. Finalmente llegó el día del veredicto. La sala estaba llena. Rosa estaba conmigo, sosteniéndome la mano. Luciano del otro lado. María, la agente encubierta que me protegió, también estaba presente. El jurado regresó después de solo 3 horas de deliberación. Eso era buena señal, significaba que el caso era claro para ellos. El juez preguntó, ¿han llegado a un veredicto? El portavoz del jurado se levantó. Sí, su señoría. En el cargo de homicidio premeditado de Lucinda Morales, encontramos a la acusada Valeria Duarte culpable. En el cargo de intento de fraude agravado contra Fátima Duarte, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En todos los cargos presentados, culpable. La sala estalló en murmullos. Yo cerré los ojos y respiré profundo. Justicia. Finalmente justicia. No solo para mí, sino para Lucinda, para todas las víctimas. La sentencia llegó una semana después. El juez fue contundente. Valeria Duarte, usted ha demostrado ser un peligro para la sociedad, especialmente para los miembros más vulnerables. Asesinó a una anciana inocente por codicia. Intentó hacer lo mismo con su propia madre. Manipuló, mintió y traicionó de la manera más vil posible. La sentenció a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Valeria ni siquiera reaccionó.
Se quedó mirando al frente con expresión vacía. Cuando los oficiales la llevaban fuera de la sala, se volteó una última vez hacia mí. No había arrepentimiento en sus ojos, solo odio frío. Yo la miré de vuelta sin pestañear. Esa mujer ya no tenía poder sobre mí. Ya no era mi hija. Era solo una criminal que recibiría el castigo que merecía. Antonio recibió 20 años por complicidad en homicidio y múltiples cargos de fraude. El doctor Teodoro recibió 15 años y perdió permanentemente su licencia médica. Además, los tres debían pagar restitución a todas sus víctimas. Pero la justicia no terminó ahí. Gracias a la lista del doctor Teodoro, se abrieron investigaciones de los otros 42 casos. 6 ancianos que seguían internados injustamente fueron liberados y reunidos con familiares que realmente los amaban. 9 casos fueron reclasificados como homicidios y se iniciaron procesos penales contra los responsables. La clínica Santa Ana, donde Valeria planeaba internarme, fue clausurada después de que inspectores encontraron condiciones deplorables y evidencia de sedación excesiva de pacientes. Otros 5 ancianos fueron rescatados de ese lugar horrible. Salí del juzgado ese día sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Rosa me abrazó fuerte. Lo logramos, señora Fátima. Justicia para usted, para Lucinda, para todos. Luciano me llevó a casa. Esa noche, sola en mi sala, miré alrededor de mi hogar que estuve a punto de perder. Las paredes que casi se convierten en las de una clínica psiquiátrica. La libertad que casi me arrebatan. Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud. Gratitud por Rosa, quien tuvo el coraje de advertirme. Gratitud por Luciano, quien me apoyó incondicionalmente. Gratitud por el fiscal Ortega y todos los que trabajaron para hacer justicia. Y gratitud por mí misma, por haber encontrado la fuerza para luchar cuando habría sido más fácil rendirme. Esa noche tomé una decisión. Mi vida no terminaría siendo definida como víctima. Sería definida como sobreviviente. Y usaría mi experiencia para ayudar a otros. Un año después del juicio, mi vida era completamente diferente. Vendí la casa grande donde viví con mi esposo y donde Valeria creció. Ese lugar estaba lleno de recuerdos dolorosos, de mentiras disfrazadas de amor familiar. Compré un departamento acogedor de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, cerca del parque. Rosa se convirtió en mi mejor amiga, mi hermana del alma. Nos vemos 3 veces por semana. Tomamos café, caminamos por el parque, compartimos historias de nuestras vidas. Ella perdió a su madre por un monstruo, yo perdí a mi hija porque ella era el monstruo. Nuestro dolor nos unió de una manera que nadie más podría entender. Juntas creamos algo hermoso de nuestra tragedia. Fundamos un grupo de apoyo llamado Voces de Plata. Es para personas mayores que están siendo víctimas de abuso familiar, financiero o emocional. Nos reunimos cada semana en un centro comunitario. Al principio éramos solo Rosa, yo y 3 personas más. Ahora somos casi 50 miembros. Ancianos que encontraron el coraje para denunciar a hijos abusivos, nietos manipuladores, cuidadores ladrones. Personas que creyeron que estaban solas y descubrieron que hay una comunidad dispuesta a apoyarlos. También damos charlas en centros para adultos mayores, en iglesias, en cualquier lugar que nos invite. Yo cuento mi historia públicamente ahora. Ya no me da vergüenza. Al principio pensé que la gente me juzgaría, que dirían que fui tonta por no ver las señales. Pero lo que recibo es apoyo, gratitud, y muchas confesiones de personas en situaciones similares. Una señora de 72 años se me acercó después de una charla llorando. Me dijo que su hijo la estaba presionando para vender su casa y mudarse con él, pero algo no se sentía bien. Gracias a mi historia, buscó asesoría legal y descubrió que su hijo tenía deudas enormes y planeaba usar el dinero de la venta para pagarlas, dejándola sin nada. Historias como esa me confirman que lo que pasé tuvo un propósito. Mi dolor salvó a otros de sufrir lo mismo. También retomé cosas que había abandonado. Me inscribí en clases de pintura los martes. Nunca fui buena artista, pero disfruto manchándome las manos de colores, creando algo de la nada. Voy a un club de lectura los jueves. Hice nuevas amistades genuinas, personas que me aprecian por quien soy, no por lo que tengo. Luciano sigue siendo parte importante de mi vida. Viene a cenar cada domingo con su familia. Sus hijos me llaman abuela Fátima.
Ellos me dieron el cariño familiar que mi propia hija nunca me dio realmente. Actualicé mi testamento. La mayor parte de mis bienes irá a obras de caridad, específicamente a organizaciones que protegen a adultos mayores del abuso. Una parte irá a Luciano, quien siempre fue un sobrino leal y amoroso. Y otra parte creará un fondo permanente para Voces de Plata, asegurando que el grupo continúe ayudando a personas incluso después de que yo ya no esté. ¿Y Valeria? No he vuelto a verla desde el día de la sentencia. Me escribió 2 cartas desde la prisión. La primera llena de insultos, culpándome por arruinar su vida, diciendo que si yo hubiera sido una madre mejor ella no habría tenido que recurrir al crimen. La rompí sin terminarla. La segunda carta llegó 6 meses después. Era diferente. Decía que había encontrado a Dios en la prisión, que estaba arrepentida, que me pedía perdón, que quería que la visitara para reconciliarnos. La leí completa esta vez. Y también la rompí. No sé si su arrepentimiento es real o es otra manipulación. Francamente, ya no me importa. He aceptado que la hija que yo amé nunca existió. Valeria fue siempre una extraña usando mi amor como herramienta. El perdón es complicado. No siento odio hacia ella, eso sería darle demasiado poder sobre mis emociones. Pero tampoco siento amor. Siento indiferencia. Y eso está bien. He cerrado esa puerta de mi vida. Lo que sí hago es pensar en Lucinda, la anciana que Valeria asesinó. Visito su tumba cada mes, le llevo flores frescas. Le hablo como si pudiera escucharme. Le digo que finalmente hubo justicia, que su muerte no fue en vano, que ayudó a salvar mi vida y las de muchos otros. También pienso en Rosa, la empleada del aeropuerto que me salvó. Si ella no hubiera tenido el coraje de advertirme ese día, yo estaría muerta ahora. O peor, estaría viva pero drogada, confundida, prisionera en alguna clínica horrible mientras Valeria gastaba mi dinero. Rosa dice que fue Dios quien la puso en ese baño en el momento exacto para escuchar la conversación de Valeria. Yo no soy muy religiosa, pero creo que tiene razón. Hubo algo divino en ese momento, en esa conexión entre 2 mujeres que no se conocían pero que se salvaron mutuamente. Hoy tengo 69 años, pronto 70. Me miro al espejo y veo a una mujer diferente a la que era hace un año. Más fuerte, más sabia, más segura. Sí, tengo arrugas y canas. Pero también tengo dignidad, libertad y propósito. Mi vida no terminó siendo la tragedia que Valeria planeó. Se convirtió en una historia de supervivencia, de justicia, de renacimiento. Cada mañana me despierto agradecida de estar en mi propia cama, en mi propio hogar, dueña de mi propia vida. A las personas mayores que lean o escuchen mi historia, quiero decirles esto: nunca es tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejos para luchar por su dignidad. Si algo se siente mal en su familia, si alguien los presiona para firmar papeles, si los hacen sentir incompetentes o confundidos, busquen ayuda. Hablen con un abogado independiente, con amigos de confianza, con organizaciones de protección al adulto mayor. No están solos. Y sobre todo, confíen en su instinto. Yo casi firmé esos papeles varias veces, pero algo dentro de mí me detuvo. Escuchen esa voz interior. La vida puede cambiar en un instante. Un pedido extraño de una desconocida en un aeropuerto cambió mi destino. Me dio tiempo para prepararme, para protegerme, para sobrevivir. Ahora vivo cada día con gratitud, rodeada de personas que realmente me aman, haciendo una diferencia en el mundo. Valeria quiso que mi historia terminara en una clínica fría, olvidada y destruida. Pero mi historia terminó con libertad, propósito y paz. Gané. Sobreviví. Y seguiré viviendo con la frente en alto, porque soy Fátima Duarte, y soy una guerrera.